Bienvenidos un día más a mi canal para trabajar herramientas. Como os había puesto en un short de avance, hoy venimos a hablar de esta herramienta, del mozo, pero eso vendrá al final de la historia. Estaba yo un día sentado en el río Aguamula. Por favor, los que seáis amantes de la Sierra de Segura, recordar que es importante no cambiar los topónimos. Últimamente tenemos una pequeña lacra, y es que debido a la eclusión del turismo muy masivo y de otros motivos, pues se están cambiando los topónimos que son la esencia y la raíz de una cultura serrana, ¿vale? El río Aguamula es uno de los ejemplos. Últimamente la gente lo dice Aguamulas, y a la gente de la sierra le suele sentar bastante mal. Te dice, ya has metido toda la reata entera. Es solo una, es el río Aguamula. Pues estaba yo en el río Aguamula, a la altura de la aldea de las Tablas, y estaba allí parado con mi mochila, con mi almuerzo, con mi hato, y estaba leyendo el libro de Juan Luis González Ripoll, Los hornilleros. Estaba entretenido a una sombra, habían llegado ya las horas de calor, las horas en las que yo dejo de caminar. Me había puesto una sombra muy cerca del río, con los pies metidos en el río, me había puesto el macuto, el almuerzo, y estaba tranquilamente leyendo Los hornilleros. De repente, sin darme cuenta, apareció por allí un señor ya de edad avanzada, barba blanca, con todos sus achiperres de pesca, como dicen allí, con todas sus cosas de pesca, con todos sus achiperres de pesca. Se me quedó mirando y me saludó muy educada y muy cortésmente. Buenos días. Y yo digo, buenos días. Dice, ¿está usted leyendo? Y yo digo, sí, pero por favor, por respeto, que usted es mayor que yo, tuteme, no me hable de usted. Y se me queda mirando el libro y dice, uy, Los hornilleros. Y yo digo, sí, Los hornilleros de Juan Luis González Ripoll, ¿lo conoce usted? Y el hombre me contestó, sí, lo conozco. ¿Y qué te parece? Digo, me parece francamente muy buen libro, estoy entusiasmado. Digo, se trata, creo, usted, si se lo ha leído también, a ver si ha llegado a la misma conclusión que yo, ¿no? Se trata de la vida de los pioneros, de los primeros pobladores de estas sierras, cuando llegaron después del famoso Edicto Real. Digo, y aunque esté un poco novelado, digo, a mí me está encantando, me está entreteniendo muchísimo. Y dice, sí, yo pienso igual que tú, que se trata de una novela que está un poco novelado, pero que se trata de esas gentes y de esa época. Pues bueno, te dejo con tu lectura. Yo digo, ¿usted qué está pescando? Y dice, bueno, pasando la mañana, echando un rato. Muy amablemente se despidió, se fue y siguió pescando. Y yo seguí con mi libro. Al rato el señor vino de vuelta y me dijo, veo que sigues con el libro. Y yo digo, sí, aquí estoy entretenido, hace mucho calor ya para caminar, me voy a quedar aquí un buen rato a la fresca. Y dice, pues mira lo que tengo. Y me abrió el macutillo que tenía de pesca y me sacó un pequeño fósil. Y me dice, toma, te lo regalo, que me has caído bien. Y yo digo, hombre, muchísimas gracias. Me chiflan los fósiles, me encantan los fósiles. Muchísimas gracias, es usted muy amable. Y el hombre siguió su camino y yo seguí ahí. Volví a la zona donde estaba acampado, al sitio donde estaba acampado, y yo ese año había tomado una determinación. Yo ese año no me podía ir de la sierra sin intentar conocer a don Juan Luis González Ripoll. Y don Juan Luis González Ripoll tenía su cortijo, él, su hermano, don Rafael González Ripoll, tenían su cortijo muy cerca de la zona donde yo estaba acampada, ¿no? El cortijo se llamaba y se llama La Ponderosa. Y yo había tomado la determinación de que me iba a armar de valor, me iba a presentar allí en la puerta, iba a tocar el timbre, no sabía si estarían, si no estarían, si vivían allí, si pasaban temporadas. Pero bueno, estas cosas de juventud que dices, voy, toco al timbre y que sea lo que Dios quiera. Y así lo hice. No recuerdo si fue la tarde de ese mismo día o la tarde del día siguiente.
me aseé un poco, me cambié un poco de ropa de campo para ponerme un poco, lo que yo entendía, un poco más presentable, y fui a tocar a la puerta de la Ponderosa. ¿Cuál es mi sorpresa? Que a abrirme la puerta se presenta el hombre con el que me había encontrado en el río Aguamula, el hombre de la barba blanca, el pescador. Dije, hombre, buenas tardes. Y él, buenas tardes, buenas tardes. Digo, mire, ¿se acuerda que estuvimos el otro día hablando del libro? Y me dice, sí, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Y digo, es que tenía intención de... Vive aquí Juan Luis González Ripoll, tenía intención de conocerlo, de si se le podía saludar, si se podía hablar con él. Y aquel hombre me dice, sí, 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 vive aquí, pasa, adelante, por supuesto que puedes hablar con él, adelante, adelante. Yo perplejo, digo, madre mía, pero estaba hablando del libro con un señor que vive en la casa de González Ripoll. Yo estaba alucinado. Total, que me pasa para adentro, y en el salón había sentado otros dos caballeros, uno de ellos en un sofá orejero tapado con una manta, y yo inmediatamente interpreté que el señor que estaba en el sofá orejero tapado con la mantita, porque ya era atardecer y en la sierra ya sabéis que por las tardes refresca, era Juan Luis González Ripoll. Y le dije, mire don Juan Luis, yo es que vivo en Valencia, soy lector de sus libros, ya he leído narraciones de caza de Cazorla y ahora estoy con los hornilleros, traigo un ejemplar de los hornilleros y me gustaría ver si usted me lo podía firmar y saludarle y decirle, pues hombre, que estoy muy agradecido a todo lo que estoy aprendiendo de la sierra gracias a sus libros. El hombre me mira, se echa a reír socarronamente, no olvidaré nunca esa sonrisa, se echa a reír socarronamente, saca la mano de la manta y me dice, y yo no, y él me vuelve a hacer, no le entiendo qué quiere decir, y dice, yo soy Rafael. Juan Luis es el que te ha abierto la puerta. Claro, me giré, se echaron los tres a reír y yo me quedé muy parado. Enseguida Juan Luis González Ripoll me echó la mano. Era el hombre, el pescador, el hombre de la barba, y le dice a los otros dos, a su hermano y al otro señor, que no recuerdo quién era, dice, es el chico que os comenté que estaba el otro día en el Aguamula, o esta tarde en el Aguamula, leyendo Los hornilleros. Total, que de golpe y porrazo aprendí una lección de juventud, y es la humildad. Aquel hombre que realmente era el escritor del libro, de los libros, porque escribió muchos más, por lo menos creo recordar ahora de memoria que llegó a escribir pues unos 5 libros más, o unos 5 libros en total, o unos 4 libros en total, no tengo ahora la bibliografía en la mente. El Dandy del Lunar, con el que quedó finalista del premio Nadal, Segura una sierra sin lobos, Los hornilleros, narraciones de caza mayor en Cazorla, que ya os he dicho que el libro ese, por mucho que tenga ese título, habla de todo menos de caza. Bueno, habla de caza, pero muy poco, ¿vale? Yo creo que don Juan Luis González Ripoll, las narraciones de caza, le puso ese nombre porque era la época en la que venían los norteamericanos, los canadienses, los alemanes al coto nacional de caza de Cazorla, y él vio una manera de sacar el título del libro. Y aparte se contaban muchas narraciones, se cuenta mucho en el libro, muchas narraciones al hilo de la caza, pero no es que sea un libro cinegético, no es que sea un libro de caza, es más un libro de costumbres y de etnografía de la sierra de Cazorla y Segura, de una época muy determinada en la posguerra, ¿vale? Entonces me hizo sentarme en una mesa y estuvimos una charla fantástica, y ese fue el día que conocí a Juan Luis González Ripoll. De ahí vinieron más tardes de conversación, de hablar en el río, otras veces en su casa. Y un día le dije, don Juan Luis, quiero intentar cruzar los campos de Hernán Pelea. Volvemos otra vez, creo que ya lo comentó en otro vídeo, con el tema de los topónimos. No hay que cambiar los topónimos, de siempre fueron los campos de Hernán Pelea y no campos de Hernán Pelea como se dice últimamente, pero bueno, eso ya es tema para otro vídeo. Entonces don Juan Luis arqueó las cejas, se me quedó mirando y me dijo, mira José Luis, ten mucho cuidado con los campos,
que ahí han muerto muchos cristianos congelados, perdidos y desnortados. Por aquel entonces, para mí, los campos de Hernán Pelia era un mito. Siempre oías hablar de que en la parte alta de la sierra habían unos páramos gigantescos, en otros vídeos os he puesto fotos, habían unas llanuras de alta montaña gigantescas que recorrían en paralelo la sierra y que por medio de sus dolinas, sorbioles que llaman los serranos, era cuando nevaba el abastecimiento de agua para toda la sierra, lo que llenaba todo el nivel freático de la sierra para las fuentes y los ríos y los arroyos. Pero en su parte alta era un páramo con muy poca vegetación, gigantesco, dolina tras dolina, dolina tras dolina, llanuras muy extensas que lo único que te guía un poco son los cientos de carriles que los pastores hacen con sus todoterrenos para atender al ganado, pero que más que orientarte te pueden desnortar. Entonces toda esta situación me la explicó don Juan Luis González Ripoll y me dijo, mira, que si los atraviesas tiene que ser en verano, y en verano el sol te achicharra y te quema vivo. Y si los atraviesas en invierno, más vale que no lo hagas, porque es un sitio en el que corres riesgo y peligro serio si te pierdes, si bajan las temperaturas, que allí bajan a bajo cero, y si empieza a nevar, si llega el caballo blanco, ya ni te digo. Y me dijo, mira, te voy a contar una historia que está en Narraciones de Caza, pero te la voy a contar yo. Y me cuenta la historia de cuando dos guardas muy conocidos de caza de la sierra se tienen que presentar en lo que por entonces era Santiago de la Espada, hoy en día Santiago Pontones, se tienen que presentar en el juzgado de Santiago porque habían puesto unas denuncias a cazadores furtivos y si no se presentaban en los días y en las fechas que les habían marcado, los cazadores furtivos saldrían de rositas, no les pasaría nada, ¿no? Entonces había temporal, había mal tiempo, habían estado posponiéndolo aquellos dos guardas, el ingeniero les estaba apretando de que tenían que presentarse en Santiago, pero por el mal tiempo que hacía lo habían estado dejando. Hasta que llegó el momento que no les quedó más remedio, porque se les pasaba la fecha, que una buena mañana ponerse en marcha para atravesar los campos y llegar a Santiago de la Espada. Bueno, pues empezaron a caminar, había nieve en los campos, la suficiente para que no les impidiera andar, pero sí para que cuando llegaran a dolinas o sorbioles, pues les cubriera un poco más la nieve y encima les empezó a bajar la niebla. Eran gente muy curtida, eran serranos de aquella primera guardería de caza que se les había hecho abandonar la vida montuna. Os lo explicaré también en otro vídeo. Se les había hecho abandonar la vida montuna para dedicarse a trabajar para el patrimonio forestal del Estado. Entonces era gente que se conocía muy bien la sierra, sus peligros, se conocían los campos como la palma de la mano y sabían a lo que se estaban enfrentando. Pero empezó a bajar la niebla y empezó a bajar la niebla. Cuando llegaban un rato caminando, uno de los guardas le pegó la espalda al que iba delante y le dijo, nos llevas perdidos. El otro se giró y dijo, que va, no voy a saber yo el camino, vamos perfectamente. Mira que nos llevas perdidos, que vamos muy a la izquierda, que no, que sabré yo el camino toda la vida pasando, te llevo perfectamente. Total, que se conformaron los dos y siguieron caminando. Al rato, no voy a dar nombres de los guardas, aunque los conozco, pero no voy a dar los nombres de los guardas. Por respeto al libro, quien quiera saber las historias completas y enteras y tal, pues no tiene más que comprarse los libros. Al rato el guarda le volvió a tocar en la espalda y le dijo, mira fulanito, que te estás yendo mucho a la izquierda y que me llevas perdido, que nos vamos a perder, que hoy no llegamos a Santiago. El otro enfadado, ¿qué tonterías dices? Que vamos bien, hombre, que te digo yo que vamos bien. Continuaron camino. Ya la tercera vez, el guarda que iba a la zaga, ya cabreado, perdido, le pegó un empellón y le dijo, que vamos perdidos y te lo voy a demostrar ahora al punto al que estamos. Mira, vente para acá. El segundo guarda ya había reconocido una zona y se acordaba de unas tapias que había allí y le dijo, vente para acá. ¿Ves estas tapias? Toca este portillo. ¿Ves estas tapias? Sí.
estamos exactamente en las garitas de no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? No recuerdo el nombre, sinceramente no recuerdo el nombre. Garita le llaman allí a pasos estrechos que dan la entrada a bajar de una zona alta de montaña. Una garita es un paso estrecho, un paso enjuto, que donde no suele haber paso, te da la entrada a un paso que baja para abajo, o que sube. Y no voy a decir para arriba porque sería una redundancia y una obviedad. El primer guarda se echó las manos a la cabeza y le dijo: ay, Dios mío, ¿a dónde nos hemos venido a parar? Pues ibas a tener tu razón, pues nos hemos ido muy a la izquierda. El segundo guarda le dijo: mira, gente con menos que nosotros ha muerto congelados aquí en los campos de Hernán Pelea, o sea que vamos a dejarnos de tonterías. Ahora que ya sabemos dónde estamos, vamos a ponernos los dos a la par, vamos a orientarnos y vamos a ver si somos capaces de llegar, que ya llevamos media mañana y los días acortan. Vamos para allá, no vaya a ser que nos veamos hoy en la situación que no nos queríamos ver. Total, siguieron caminando. Me contaba Juan Luis González Ripoll y cuenta en su libro que penaron mucho. Al final oyeron a lo lejos ladridos, oyeron gente hablando, y cuando la niebla se les abrió un poco, habían conseguido llegar a la aldea de Don Domingo. Ya habían salido de los campos de Hernán Pelea. Cuando la gente de Don Domingo les vio llegar, enseguida les acogió, no daba crédito de verles en aquel día aparecer por los campos. La hospitalidad serrana era muy conocida, y se ponía mucho en práctica. El serrano era una persona muy hospitalaria. Inmediatamente les hicieron entrar a una de las cortijadas. Cortijos, os podéis figurar, muy humildes, ¿vale? Pero la gente solía compartir lo que tenía, y más si era con vecinos conocidos, ¿vale? Les hicieron entrar, arrimarse al fuego inmediatamente, acercarse al suelo, y cuentan que uno, al irse a quitar la chaqueta, le pegó un golpe en la boina, la típica boina de pueblo que se llevaba, al otro guarda, y la boina cayó al suelo rodando totalmente congelada como si fuera un queso, y rodó por toda la cámara de aquella estancia, Y este mismo que le había dado el golpe, al intentarse quitar la chaqueta, fijaros si la fibra de la chaqueta estaría congelada, que por la espalda dicen que se le rajó toda la chaqueta. No se arrimaron. Otra lección que aprendí aquella tarde es que no se arrimaron de golpe al fuego. Primero les acercaron unos cacharros que tenían cerca del fuego todo el día calentando, con un poco de agua tibia, para que se hicieran lavativas en las manos, en las narices, en la cara, en las orejas. Se lavaron un poco con agua tibia, y no acercarse de golpe al fuego, porque aquello era malo y les podía traer malas consecuencias. Tiene una palabra médica técnica que yo no os la sé decir, pero me figuro que muchos ya sabéis que después de haber pasado una situación de ese tipo, no es nada aconsejable meterte encima del fuego de golpe, ¿vale? Ya cuando se sentaron les preguntaron: pero ustedes ¿cómo han atravesado hoy los campos de Hernán Pelea en estas condiciones? Pero si hoy, un día como hoy, me hizo mucha gracia la frase, un día como hoy los cristianos no cruzan los campos de Hernán Pelea. Y uno de los guardas, con cierta sorna, que además era una persona que parece ser que tenía mucha sorna y mucha retranca, le dijo: pues nosotros seremos moros y no seremos cristianos porque los hemos atravesado. Ahí es cuando, en ese punto de la historia, oigo hablar por primera vez de la palabra mozo. Por supuesto, insistieron a que se quedaran allí a comer, que se calentaran, se quedaran allí a comer, y que ya, como a partir de ahí ya era carril seguro, ya era una pista seguro, que ya continuaran camino hasta donde creyeran oportuno, pero que ese día se quedaran allí a comer. Y mencionaron que tenían arrimado el mozo al hogar, tenían arrimado el mozo a la chimenea, y enseguida colocaron la sartén de rabo largo, la sartén de hierro de rabo largo, porque estaban preparando unas migas serranas, unas migas de harina para comer. Pues sí, señores, eso es un mozo. Tengo que agradecerle a mi amigo José Lasso, que también fue colaborador del libro de la Sierra del Agua como yo,
José Laso tiene un museo Alma Serrana, en la aldea de Los Anchos, de la Sierra de Segura, y tengo que agradecerle que este ejemplar de mozo me lo regaló él. Lo tengo que restaurar porque está atacado por la carcoma y lo tengo que restaurar, pero esto hoy en día es una pieza de arqueología etnográfica ya desaparecida y que se encuentra en muy pocos sitios. ¿Qué era el mozo? Pues como el propio nombre dice, no iban a tener a un mozo sujetando el asa de la sartén, ¿verdad? Pues el mozo era el aparato que se utilizaba para a diferentes alturas, ¿vale? A diferentes alturas, depende del fuego que se le tuviera que dar a lo que se le estaba cocinando, a lo que se estaba haciendo, se colocara la sartén de manera que no tuviera que estar nadie sujetándola. Eso es un mozo. De pino laricio, muy utilizado, la madera muy, no sé si la palabra curtida es correcta, la madera muy endurecida, muy reseca, de estar tanto tiempo, durante tantos días, durante tantos años, no sé exactamente, arrimado al hogar, arrimado al fuego de la chimenea, y un útil que creo que estaréis de acuerdo conmigo, es una auténtica joya de la historia etnográfica de las sierras, de los montes y de los campos de este país. Desconozco si en la campiña también se utilizaba, porque en la campiña era más típico, creo, utilizar los estréveres o los tréveres, los he oído llamar de muchas maneras, ¿vale? De hierro, los triángulos, ¿vale? Que algunos también tenían un hierrecito para apoyar las sartenes. Yo me atrevo a decir que el mozo, y a lo mejor no estoy en lo correcto y alguien me dirá pues que lo ha visto en casa de sus bisabuelos o de sus tatarabuelos y que se utilizaba en todas partes, pero yo creo que era más bien una herramienta de las zonas de serranía. Tenía una buena base, por supuesto, para hacer de contrapeso. Ellos ya sabían muy bien cómo colocar el rabo de la sartén, de qué manera lo tenían que colocar para que no venciera, y las tres alturas que tenía, si soy capaz de enseñaroslas, las tres alturas que tenía no eran ni más ni menos que la intensidad de fuego que damos hoy en día. Si querían que se hiciera más, se ponía la de más cerca del fuego. Si querían que no se quemara y que se hiciera más despacio en el medio, y me figuro que si solo querrían calentar, pues a lo mejor, o que se hiciera a fuego muy lento, se ponía más arriba. De esa manera calculaban la distancia de la sartén a las brasas o al fuego, y de esa manera también, como me decía mi Magdalena, que en paz descanse, una señora de la sierra a la que yo quería muchísimo, de esa manera también se controlaba que el fuego que recibía era constante. La persona que estaba cocinando podía controlar la consecución de lo que estaba cocinando, porque estaba recibiendo más o menos un fuego constante. Pues señores, esto es el mozo. En aquella historia contada por Juan Luis González Ripoll, de aquel día que aquellos dos guardas cruzaron con un temporal de nieve los campos de Hernán Pelea y casi se pierden, a riesgo de haber muerto por desnortarse o por congelación, recordar lo que conté en otro vídeo que le pasó al tío Feligrés. Ahí lo de aquella historia, oí hablar por primera vez de lo que era un mozo. Luego lo estuve buscando, lo estuve viendo pues en museos etnográficos, en algunas casas que los conservaban, y hace un año o hace dos, José Laso, del Museo Alma Serrana de Los Anchos, tuvo la deferencia de regalarme uno. Por supuesto, está en vías de restauración. Sin más, os dejo aquí con la última imagen del mozo, y hasta un próximo vídeo.